Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Dani. Ya me conocían pues del webinar pasado de plásticos de un solo uso. Hoy vamos a hablar nuevamente trayendo a colación el tema de la 1407. Les recuerdo, Círcula es un plan de gestión ambiental de envases y empaques y lo que hace pues es dar cumplimiento y acompañar a los productores en la gestión de la resolución 1407. Entonces, vamos a tocar dos temas. La 1407, que es la que salió en el 2018, y la resolución 1348, ahí hay un error, 1342, que salió en el 2020, por la cual se reglamenta la gestión de residuos de envases y empaques de papel, cartón, vidrio, metal, y se toman otras determinaciones. Este webinar lo vamos a hacer basados en 6 temas. No vamos a hablar directamente de la norma o explicarla exactamente cuál es el ítem. Si requieren más explicación, entonces lo hacemos por aparte. Lo que quiero mostrar hoy es un contexto, cómo venimos trabajando, lo que se está evidenciando en el entorno, cómo han recibido los transformadores, los gestores, los productores este tema y qué es lo que esperamos o cuál es el futuro con referente a esto. Vamos a hablar un poco del contexto, del ámbito de aplicación, excepciones normativas, los actores de la resolución, las metas de la resolución y los desafíos actuales. Ese es el contexto, lo comencé en la explicación de plásticos de un solo uso y lo vuelvo a tocar en este tema porque es muy importante que cada uno de nosotros sepamos cuál es el rol que ejecuta y muchas veces, como lo dije la vez pasada, lo hacemos varios al mismo tiempo. Entonces, ¿cuáles son mis obligaciones? ¿En qué punto estoy yo? ¿Quién va hacia adelante y quién viene de atrás? ¿Listo? Lo ideal de esto es que la disposición pues no se genere y que la extracción de materias primas cada vez sea mucho menor. De aquí van a resultar un mundo de residuos, todos los van a generar, pero a la final la recolección los van a hacer los gestores o los recicladores, va a haber una separación, una transformación y va a haber un reintegro de estos residuos nuevamente a la cadena. ¿Cuál es el ámbito de la aplicación? ¿Sí? Y esto quiero que a todos nos quede muy claro. El ámbito de la aplicación es todo el territorio nacional. Todos los envases y empaques que nosotros pongamos en Colombia entran a ser parte de esta resolución. Todos aquellos envases o empaques que hagan parte de nuestros productos que exportamos no hacen parte de esta resolución, ¿sí? Porque van a acogerse a otros países, otras normas. El segundo ámbito es que acoge a los residuos de envases y empaques primarios y secundarios. Y aquí quiero hacer mucho énfasis porque muchas personas todavía se confunden. Y no es malo, porque yo también me confundo y soy una de las líderes. Todavía hay mesas de trabajo con el ANLA en la que nos sentamos a discutir si un material sí hace parte o no hace parte. Pero en pocas palabras, y voy a hacer muchos ejemplos, es, por ejemplo, el envase primario. El envase primario o empaque primario es el que hace parte, el que está en contacto directo con el alimento o el producto que yo estoy fabricando y voy a poner en el mercado, ¿sí? Ese es el envase o empaque primario. Les voy a poner un ejemplo. La botella, por ejemplo, la botella que empaca mi líquido, mi gaseosa y mi agua, tiene una botella, una tapa, tiene contacto directo con el líquido y tiene una etiqueta. Muchas personas dicen que la etiqueta se considera un envase o empaque secundario, otras personas lo consideran un empaque primario. ¿Por qué? Pues porque la etiqueta hace parte integral de la botella, ¿cierto? Uno diría, hace parte integral de la botella. La botella sin la etiqueta pues no transmite qué es, ni hacia dónde va, ni qué contiene, entonces debería ser parte del primario.
Listo, pero todavía existen discusiones referente a esto. El envase o empaque secundario es aquel diseñado para contener un número determinado de envases y empaques primarios. Y aquí es importante porque no habla de un envase, de dos envases, de varios, sino de un número determinado. ¿Por qué? Hay botellas de licor, ¿sí? Que es una botella y yo la empaco dentro de una caja y solo empaca un envase y empaque primario. La caja se considera un secundario. Pero también hay envases o empaques que se ponen día 6 y se meten en la caja. Entonces también hace parte del secundario. Aquí también hablan de envases y empaques, también refiriéndose de único uso, no solamente primario y secundario. Entonces, muchas personas nos preguntan, venga, Dani, yo tengo unas gaseosas, las empaco en una caja que es mi empaque secundario y la caja trae consigo una cinta, ¿cierto? ¿Hago parte o no hago parte de la cinta? Es el mismo tema cuando les explicaba lo de la botella. Si hago parte o no la etiqueta. Sin la cinta, la caja puede que no se cierre, entonces debería ser parte integral de la caja. Deberíamos tenerlo en cuenta en la línea base o dentro de los envases y empaques que viene a regir la norma. Pero hay otras personas pues que no lo consideran. ¿Qué es el consejo que nosotros damos y siempre transmitimos? Es mejor sobrepasar lo que nosotros debemos contarle al ANLA que colocamos en el mercado nacional a decir el día de mañana al ANLA es que la cinta se hacía parte, te tienes que devolver todos estos años para volverla a tener en cuenta y registrarla. Entonces nuestra consideración es tenerla en cuenta. Hay envases y empaques que a la final no suman mucho en la línea base y es mejor tenerlos en cuenta. El tercero es todo recipiente, embalaje o envoltura de papel y cartón, vidrio y metal importados, puestos en el mercado nacional y que están concebidos para constituir una unidad de venta al consumidor final. Aquí, todas aquellas personas que hacen o empresas, personas naturales y jurídicas, que hacen importaciones de materiales para comercializarlos acá, son responsables de esos envases y empaques con los que vienen esos productos, ¿sí? Aquí todavía hay varias discusiones porque hay empresas que lo que hacen es traer un envase y un empaque, lo que hacen es un reempaque, o sea, saco mi material o el producto que voy a comercializar y lo empaco en un empaque mío con mi marca. Ahí todavía, pues, hay una discusión sobre el tema de quién es el consumidor final, ¿sí? El consumidor final lo vamos a definir más adelante y se van a dar cuenta que yo puedo ser una importadora, por ende soy un productor, pero también me puedo volver mi propio consumidor final porque obtengo de ese producto que voy a comercializar un beneficio monetario. ¿Listo? ¿Cuáles son las excepciones? Y quiero que les queden muy claro a todos. Son aquellos envases y empaques que corresponden a residuos peligrosos, ¿sí? Todo lo que sea con residuos peligrosos. Dani, ¿yo cómo me doy cuenta que ese envase y empaque corresponde a un residuo peligroso? Es según la ficha técnica, ¿sí? Y ese cuidado o esa determinación de qué hacer con esos envases y empaques es según lo establecido en la normativa vigente de residuos peligrosos. El segundo son residuos de envases y empaques de madera y fibra textil o naturales, pero son diferentes, que sean distintas a papel y cartón. Y el tercero son envases y empaques primarios de fármacos y medicamentos. Actores en la responsabilidad extendida del productor. Esto es importante, es muy importante porque me he encontrado mucho con varias personas o empresas que no tienen claro cuál es el rol que cumplen dentro de toda esta cadena. Y algo que siempre dejo muy en claro es que podemos estar cumpliendo varios roles al mismo tiempo. Vamos a empezar con los actores que dicta la norma, algunos.
El primero son los fabricantes e importadores. Es toda persona que fabrique, importe envases y empaques o provea materias primas para la fabricación de envases y empaques con fines de comercialización. ¿Sí? Hay fabricantes importadores como un Peldar, ¿sí? En el caso del vidrio, fabricantes como un Alico, un Cajiplas, en el tema de flexibles, de empaques flexibles, que también cumplen el rol de productores porque aunque hacen empaques, sus empaques los envían a sus clientes empacados por tema de protección e inocuidad. Entonces, por ejemplo, en ese caso son fabricantes que también cumplen el rol de productor. Hay importadores, que es el caso de las grandes marcas como un Dow Chemical, que importa materia prima de otros países para venderle a los fabricantes, que también son considerados fabricantes, que también cumplen el rol de productores. Hay el segundo rol, que es el productor. El productor es quien empaca, es quien pone en el mercado un producto empacado, ¿sí? Ese es el productor. Y es quien formula, implementa y mantiene actualizados los planes de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. Él es el responsable de entregar ante la ANLA una metodología que ya está estipulada dentro de la 1342 de qué debe hacer referente a aprovechamiento, sensibilización, cobertura o investigación y desarrollo. Eso lo vamos a ver más adelante. Está el comercializador, que es la persona natural o jurídica que comercialice, distribuya al por mayor o al detal los productos o bienes envasados o empacados. ¿Listo? En cualquiera de las fases de comercialización. Y aquí es donde quiero hacer una pausa también. A ver, el comercializador también puede ser un productor. Si yo como comercializador me envía, por ejemplo, material, una empresa que queda en Cali, me lo envía con stretch y con una estiva, eso para mí se vuelve un residuo, significa que yo me vuelvo un consumidor final de esa empresa que me envía ese material. Pero yo uso ese material que está dentro, lo pongo en mi empresa o en mi comercializadora, resulta que lo divido porque se me va a ir una parte para Titiribí, no sé, se me va a ir otra parte para Caldas, se me va a ir otra parte para la costa. Entonces, yo lo que hago es quitarle el stretch y esos materiales los vuelvo y los empaco para que se me vayan bien bonitos y seguros a donde los voy a enviar. Entonces, el que recibe mi material se vuelve el consumidor final de ese residuo de envase mi empaque que yo le generé por un tema de protección y yo me vuelvo un productor, aunque desde el principio tenía claro que era un comercializador. ¿Quién es el consumidor final? Es toda persona natural o jurídica que consume o utiliza un bien o servicio para la satisfacción de una necesidad. Como último eslabón de comercialización, donde el productor que pone un bien o servicio envasado y empacado en el mercado y que el empaque y el envase sea susceptible de ser recolectado por un gestor o por servicio público de aseo con posterior a su uso o consumo. ¿Listo? Eso es un consumidor final. Aquí a la final todos somos consumidores finales de una cadena diferente o de un proveedor diferente, para decirlo mejor, pero somos consumidores finales. Y muchos somos productores y debemos cumplir la normativa. El gestor es toda persona natural o jurídica que realice la recolección, clasificación y pesaje de los residuos de envases y empaques. Es lo que normalmente nosotros venimos conociendo como recicladores. Y el transformador es toda persona natural o jurídica que transforme el material aprovechable en materia prima y o producto final. Entonces yo soy un transformador porque cojo un plástico y lo vuelvo peletizado y vendo el peletizado. Sí. Entonces yo soy un transformador
porque cojo un peletizado post consumo, ¿cierto? Y lo vuelvo película o lo vuelvo madera plástica o lo vuelvo, sí. ¿Qué es lo que sucede? Los certificados no se deben doblar. O sea, si el de la resina ya lo certificó, yo no puedo volver a certificar esos mismos kilos. Y se van a dar cuenta más adelante cuando yo les hablé de los desafíos, que es uno de los grandes inconvenientes que están teniendo hoy los gestores, los transformadores, con el tema, la cantidad de certificados que hay que empezar a entregar y a solicitar a cada uno de los correspondientes. Vamos a hablar entonces como conclusión en los ejemplos de la aplicación. Ejemplos. Yo soy un productor de neveras, mi fabricante de envases y empaques es quien me hace la caja para yo empacar mi nevera, se lo envío a mi consumidor final, él usa la nevera, pero la caja se le vuelve un residuo. Entonces él es mi consumidor final, yo soy el productor y tuve un fabricante de envases y empaques que fue la caja. Vamos a hacer otro caso. Un caso que me gusta es el último, en el cual yo soy una tienda, ¿cierto? Entrego líquidos, pues vendo jugos, se los vendo al consumidor final, él se los consume, pero yo tuve que pedirle a un fabricante de vasos que me hiciera los vasos para empacar mi líquido y entregarlos y venderlos. Resulta que se vuelve muy complejo cuando los responsables de esos envases y empaques son las tiendas, son lugares pequeños, y es aquí donde entra el tema del plástico de un solo uso, donde están mostrando alternativas, sustitutos para evitar que estos materiales se vuelvan más contaminantes y pues así no generarle una carga a estas tiendas de responsabilizarse de ese tipo de empaques o envases. El segundo ejemplo que vemos ahí, lo voy a señalar con el mouse. Este segundo ejemplo es cuando yo vendo desechables, ¿sí? Esos vasos que aunque los fabricó alguien, pues yo los empaco en una bolsa para vendérselo a alguien, a un consumidor final. También me vuelvo un productor. Un comercializador son las grandes marcas, un Éxito, un D1, pero sin embargo hay comercializadores, como les dije ahorita, que también se vuelven productores. ¿Y por qué se vuelven productores? Porque, por ejemplo, un Éxito importa mercancía. Un Éxito puede distribuir su mercancía a otras pequeñas sucursales que pueden tener otras razones sociales. Entonces, cada productor es un mundo diferente y por eso cada plan, nuestra responsabilidad es sentarnos con cada uno y poder entender en qué contexto se está moviendo, quién es el que le entrega material y hacia dónde se va, cómo se lo entrega y cómo lo lleva. ¿Listo? Consumidor final somos todos, somos a la final los que generamos el residuo y le damos una disposición. El gestor es quien recoge esos residuos que genera el consumidor y el transformador es el que nuevamente incorpora ese residuo que le entrega un gestor, un recolector, el que separa al transformador para poder ser aprovechado. Recordemos nuevamente, el transformador es quien hace el certificado, el transformador se lo hace a los planes de gestión ambiental, el gestor es el que hace la logística y la recolección y es el que le dice, señor transformador, yo soy del plan colectivo o del plan individual de tal, gracias a este plan estoy haciendo cierta recolección a sus mismos actores de la cadena y por ende estos residuos van a ir certificados a este plan de gestión ambiental. Hay excepciones, más adelante vamos a ver cómo ya el gestor, el transformador y el productor se sientan en la mesa y toman decisiones porque cada uno pertenece a cosas diferentes. Entonces, hay excepciones y no necesariamente va directamente al plan de gestión ambiental que el gestor designe. ¿Listo? ¿Cuáles son las metas de aprovechamiento, de la responsabilidad extendida del productor? Son 4, ¿sí? Son 4 y aunque no voy a hacer mucho énfasis en cómo se calculan, en cómo es la estrategia de cumplimiento,
quiero que todos lo conozcan porque aquí hay gestores, aquí hay transformadores y sepan en qué punto se vuelven claves en la obligación que corre referente a esta norma. La primera es un tema de aprovechamiento, señores gestores y transformadores y productores, claro está. El tema de aprovechamiento es mostrar que efectivamente se está recogiendo todos esos envases y empaques que sus aliados productores están colocando en el mercado. Cada año va a ir aumentando y la única forma de demostrar eso es generando certificados y con un tema de trazabilidad. El tema del aprovechamiento, la norma le otorga 100 puntos. A cada ítem, son 4, la norma le entrega cierta cantidad de puntos. El de aprovechamiento son 100 puntos. El segundo es un tema de cobertura geográfica. Resulta que todos los municipios están categorizados. Categoría 1, 2, 3, 4, hasta la 6. Y cada municipio, ¿sí?, que de acá de Colombia tiene un puntaje diferente dependiendo de la calidad de la facilidad de recolección. Aquellos municipios donde es muy difícil la recolección, donde normalmente las cadenas de aprovechamiento no están tan fortalecidas, se le da más puntaje para incentivar a los planes a que vayan allá. Entonces, eso es muy bueno porque no solamente nos enfocamos en ciudades grandes que tienen la cadena muy bien definida como un Cali, Bogotá, Medellín, sino que nos enfocamos en lugares que necesitan ayuda y que generan demasiados residuos. Nada más hace poquito estaba hablando con alguien que me contaba que hay una problemática muy grande en el Chocó. Entonces, esta representa 30 puntos, ¿sí? Resulta que según el artículo 9 de la 1407, a partir de este año, los planes de gestión ambiental debemos mostrar un cumplimiento, una cobertura en ciertos lugares específicos. Por ejemplo, este año nos toca en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El otro año nos toca en Cauca, ¿sí? Y así sucesivamente va a ir cambiando. En Cúcuta. Y así sucesivamente va a ir cambiando. Pero la idea es que si este año estuvimos en San Andrés, el otro año hay que estar en Cúcuta, también debemos estar en San Andrés. El siguiente año hay que estar en Pasto, también tenemos que estar en Cúcuta y en San Andrés y en Pasto. Y así sucesivamente va incrementando. La idea, nuevamente se los digo con la norma, es poder abarcar todo Colombia y fortalecer muchos sitios que hoy están muy desprotegidos del tema de la generación de residuos. Vamos a hablar del tercer ítem, que es un tema de inversión en investigación aplicada y desarrollo experimental para la innovación y el ecodiseño. Entonces, aquí podemos innovar o hacer inversiones en 5 aspectos. El primero es la utilización de materiales industriales reciclables o compostables, empresas o fabricantes que en este momento están incorporando en sus productos resinas compostables o le estén adicionando el 10% de material reciclado. Eso cuenta para el tema de inversión en investigación aplicada y desarrollo experimental. La segunda es la incorporación de materiales procedentes de recursos naturales renovables, muy conocidos como biobasados o materiales pues, que se obtienen a partir de la caña de azúcar, del maíz, que se está utilizando mucho, sobre todo en el sector de los plásticos. El tercero es la reducción de la cantidad de peso de material de envase. Entonces, antes colocaba un envase de, digamos, 20 micras, hoy lo estoy colocando en el mercado de 15 micras. Eso ya hace un cumplimiento al ítem 3 de la norma. Hay otros temas, que es el tema de los cambios a envases y empaques monomateriales, mucho relacionado con laminaciones, migrar a monomateriales. El quinto son otras condiciones que demuestren un beneficio ambiental medible y verificable, ¿sí? Que yo pueda verificar que efectivamente se mejoró, por ejemplo, en mi proceso. Antes consumía o generaba una huella de carbono en la producción de mi empaque de tantos kilogramos de CO2. Hoy por un cambio que me tocó hacer una inversión,
pues mejore y disminuir la generación o el impacto ambiental. En este ítem hay una obligatoriedad y es que debemos demostrar que por lo menos el 10% de lo que vale todo nuestro plan de gestión ambiental se vaya para inversiones en investigación y desarrollo. Si no hay esa inversión tan siquiera en ese 10%, simplemente a este punto se le da no cumplimiento. Igual pasa con el programa de sensibilización y cultura ciudadana. En este ítem, si no se hace una inversión del 10% referente a lo que cuesta mi plan de gestión ambiental total, tampoco se le da cumplimiento. Y aquí es donde empezamos a hablar de un tema de sensibilización a consumidores finales, que los domiciliarios, pues las personas de los domicilios, sean capaces de separar sus residuos, que los de los domicilios conozcan a sus gestores, que los gestores conozcan a sus transformadores y sepan sus transformadores de dónde viene su material que van a transformar. El régimen sancionatorio es muy parecido al de plásticos de un solo uso, multas de 100 hasta 50.000 salarios mínimos legales, decomisos de los envases y empaques, clausura temporal o clausura definitiva. ¿Qué hay que tener en cuenta? Desde el principio les dije que no iba a hacer mucho énfasis en el detalle de la norma, sino en lo global, en los aspectos que considero que debemos como actores ir fortaleciendo, y es el tema, por ejemplo, de las transformadoras. Señores transformadores, para ustedes poder certificar, se deben de inscribir ante la autoridad ambiental que le corresponda a cada uno en la región. Hoy me he encontrado, por ejemplo, que solicito disposición de materiales, de residuos, y no me entregan el certificado porque los transformadores no están inscritos. Aquellos transformadores que no están inscritos, los gestores van a optar por no entregarle ese tipo de certificados, porque requieren dar un tema de trazabilidad. Los productores o los generadores de esos residuos ya les está importando de qué está sucediendo con sus residuos y a quién se les está yendo. Si el que los está recibiendo le está dando un buen uso o no se le está dando un buen uso. Este es un formato, la 1342 lo muestra, cuáles son los ítems que se deben llenar para poder presentar ante la autoridad ambiental. Cada autoridad ambiental lo hace diferente. Lo hace por página web, lo hace por correo electrónico, lo hace de manera presencial, eso depende, ¿sí? Por ejemplo, Cornare lo hace por medio de la página web, pero sin embargo, al principio, cuando apenas estaba implementando esta norma, lo hacía de manera virtual por correo electrónico. Sistemas de retornabilidad. También me ha tocado varios productores preguntándome, venga, si yo uso canecas, yo las envío y esas canecas el gestor las limpia, les da un buen uso y me devuelve las buenas y las vuelvo a usar, estoy aplicando un tema de retornabilidad y no estoy generando residuos de envases y empaques porque yo las estoy retornando y las estoy usando nuevamente. Resulta que la 1342 sacó un tema de sistema de retornabilidad donde da dos opciones. El primero es que aquellas empresas que hacen toda la logística de retornabilidad de esos envases y empaques deben afiliarse ante la ONAC para demostrar que efectivamente todo su sistema cumple la retornabilidad eficiente. ¿Por qué? Porque hay materiales que retornan, pero no necesariamente al mismo proceso que fue designado inicialmente, porque tuvo una falla, porque lo pintaron y ya no puede salir así, por muchas razones. Entonces debe ser una entidad que certifique que efectivamente se hace el retorno de una adecuada manera. Si no se aplica o si no se afilia a la ONAC, entonces debe contar con un sistema interno de retornabilidad y la norma especifica que se hace en 3 fases. Cada uno lo puede evaluar, en la norma, la 1342 lo dice, pero en pocas palabras es un tema de política corporativa o empresarial, cumplimiento de requisitos de calidad y ambientales,
en la fase de acondicionamiento de ese empaque o envase que va a retornar, y la disponibilidad y eficiencia de la serie. ¿Listo? Estos son los flujos de actores. Esto es la responsabilidad extendida del productor. Este es el plan de gestión ambiental, donde cada uno entra a jugar. Gestores, fabricantes, productores, comercializadores, transformadores, en ANLA, consultores, las alcaldías y gobernadores, donde quien tiene obligaciones de clasificar, de apoyo a la implementación de la norma, de elaborar el perfil de retornabilidad o apoyar el plan de gestión ambiental por cada uno de los productores. Este es el resumen de los flujos de los actores que cada uno cumple. Vamos a hablar finalmente los desafíos actuales de la responsabilidad extendida del productor. ¿Cuáles son esos desafíos? Aquí los cito en 7 ítems, ¿sí? El primero es el poco conocimiento de la existencia de la norma. Hoy todavía encuentro varios productores, varios transformadores, gestores que no tienen conocimiento de la resolución 1407 ni de la resolución 1342. No saben qué es, no saben cómo eso se vuelve una oportunidad para ellos para poder mostrar una empresa formal, una empresa mejor constituida, una confianza para el productor o el generador del residuo de que sus residuos efectivamente se van a ir de una manera adecuada. Hoy conozco empresas que lo hacen de una manera muy buena, muy estructurada, pero como no conocen la norma, no lo transmiten y no están siendo unos actores claves en toda esta cadena. Entonces, yo los invito a que lean la resolución 1407, la resolución 1342, sobre todo a los gestores y transformadores. Productores todavía, ya hay muchos que se han acogido, han entendido esto, pero todavía falta un poco, pero los actores que más veo que hay deficiencia en conocimiento son los transformadores y los gestores. Hoy yo les puedo decir que transformadores pueden ver en esto mucha posibilidad de negocio. Se han creado muchas transformadoras, sobre todo alrededor de los plásticos, y cooperativas que venían de hace años atrás existiendo en Medellín, por ahí unas 7 o 5. Hoy podemos hablar de 35, de 40 cooperativas que se han venido formando, ECAs que se han venido formando porque han encontrado apoyo de las grandes marcas, han encontrado, han evidenciado que hay muchos que les interesa saber cómo están en su estado de salud, en su incursión social a nivel de la ciudad, pero a veces no se dan cuenta por qué están interesados. Y es que porque de alguna manera, pues aparte de ese interés ético y humanitario de cada uno, también hay un tema de obligaciones. El segundo es la ausencia de interés por parte de nosotros, los planes colectivos, y aquí quiero ser muy humilde. Creo que como planes, y hablo desde mi posición como líder, todavía nos falta mucho transmitir el mensaje y cómo desde el rol de cada uno pueden volverse una ficha clave en la encadenación de todos. Claro que sí. La norma es la resolución 1342 del 2020. Allí pueden encontrar el certificado o lo que deben de llenar para ser transformadores ante la autoridad ambiental. Perdón, me distraje un poco por la pregunta. El tercero es la falta de acuerdo entre los actores que para determinar a quién certifica y quién certifica. Miren, aquí quiero hacer mucho énfasis, señores gestores y transformadores y señores productores. Se está evidenciando un malentendido, a veces no logran ponerse de acuerdo de quién es el que debe certificar. Ya lo tienen claro que son los transformadores, pero cómo certificar y a quién certificar se vuelve un poco complejo, porque los envases y empaques no siempre los ponen los productores y generalmente se hacen por alianzas que crean los planes con los mismos gestores. Entonces hay que tener claro esos gestores con quién van a hacer esas alianzas
y a quién o a qué transformador le van a solicitar ese certificado para determinados planes. Ha pasado, ¿sí? Ha pasado situaciones como yo soy productor, mis residuos los gestiona una cooperativa o un gestor X, pero mi plan de gestión ambiental no está con ese gestor. No importa si no está con ese gestor. Bueno, y este gestor pertenece a un mundo de planes colectivos. No importa si este gestor no está pues está con todos esos planes colectivos, pero yo, quien soy el que genera el residuo, puedo llegar a un acuerdo con él y decirle, esos residuos que estás recibiendo son para certificarlos a mi plan de gestión ambiental X. Como también hay gestores que pueden sentarse en la mesa con el productor y decirle, bueno, yo te hago una gestión, yo con estos planes tengo un beneficio, con el tuyo no, quiero que cierta cantidad de esa gestión de residuos vaya para este plan y otro para este que es en el que está usted. Hay muchas posibilidades, ¿sí? A lo que me refiero es que hay bastantes posibilidades, pero deben de tener claro las condiciones desde el principio para que después no se les vuelva un dolor de cabeza. La cuarta es la deficiencia en la implementación de tecnología de sistemas para llevar el control de los certificados. Miren, hoy todo el mundo está pidiendo certificados de aprovechamiento y la velocidad con la que entregan los certificados de aprovechamiento a los productores cada vez es más lenta. Y eso es debido a que existe un problema en la cadena y es que la cadena no está siendo capaz de primero al gestor entonces pedirle al transformador los certificados, de que el transformador sepa a quién le va a certificar porque ni siquiera es al gestor ni al productor, sino a un plan de gestión ambiental que ni siquiera tiene idea que el gestor está. Hay otro tema que es un tema de aprovechamiento que no es referente a la 1407, que eso ya lo venían haciendo, que no es de envases y empaques. Entonces son muchos temas que hoy están colocando en la cuerda floja a mucha gente que no sabe para dónde coger, no sabe cómo llevar trazabilidad y es aquí donde debemos de empezar a incursionar en tecnologías, en software, para que puedan ser capaces de llevar este control. Poder en mi software saber quiénes de los transformadores me han entregado, quiénes de los transformadores le deben de entregar a cierto plan de gestión ambiental. Yo como productor, quiénes de los gestores ya le entregaron a mi plan certificado, quiénes no. Y todo eso va a generar simplemente una trazabilidad. El día de mañana tú te puedes sentir tranquilo de que tus residuos te los recogió este gestor que fue a este transformador. Y eso es lo que quieren lograr. Pero para eso se requiere una implementación de software y tecnología. El otro es la carencia de implementación de estrategias para la captación de material a partir de alianzas de los planes. Miren, tenemos que buscar estrategias para poder encadenar todo esto. Y me ha tocado varias cosas. La estrategia no es quitarle lo que ya hace mucho tiempo el gestor, simplemente tecnificarlo y decir ya no le vas a recoger a estas casas porque por medio de tecnología yo hice otro método de incursión o de recolección de ese residuo. La idea es que todos podamos hacer mesas de trabajo, que nos podamos sentar y poderle decir, bueno, yo voy a poner, por ejemplo, una ecobotella en mi barrio y, señores recicladores, ustedes siempre han venido por acá. ¿Cómo esa ecobotella los va a beneficiar a ustedes, pero que también beneficien a planes de gestión ambiental, a grandes marcas que tengan la tranquilidad de que sus botellas o sus residuos se están gestionando de una adecuada manera? Eso solo se logra si todos nos sentamos y dejamos los intereses monetarios y empezamos a hablar más de intereses comunes, ¿sí? Intereses más sociales. ¿Cómo te puedo fortalecer? Porque créanme que a la final todos nos vamos a ver beneficiados. El día de mañana las inundaciones no se van a ver solamente en la costa o en el Chocó. El día de mañana las inundaciones también las vamos a sentir en Medellín. Y creo que todos somos muy conscientes de la problemática ambiental que se está viendo hoy.
La siguiente es la insuficiencia en la capacidad de los gestores para la solicitud de certificados, que ya se los comuniqué, pero aquí voy a hacer énfasis en algo. Varios gestores se me han acercado y me han dicho, ve Dani, es que aquí vienen a pedirme certificados, aquí vienen hasta a ofrecerme dinero por certificados, pues porque yo hago una gestión, cierta gestión la hago por ciertas marcas y pues por esa razón me quieren solicitar certificados con unos beneficios. ¿Yo qué hago ahí? ¿Cómo lo asumo? ¿Qué tengo que firmar? ¿Qué no tengo que firmar? Y ahí es donde yo quiero invitar a todos los gestores a que vamos a sentarnos, sentémonos, conozcamos la norma. Hay que leer, muchachos, hay que leer, hay que informarnos, hay que escuchar, hay que asistir a eventos para poder entender, porque es un mundo muy grande. Ustedes son una clave muy importante en toda esta cadena, pero solo van a poder entender, solo yo les voy a poder hacer entender, solo los planes le van a poder hacer entender a ustedes si leen, si se informan constantemente. Entonces, ¿a quién certificar? ¿Cómo certificar? ¿Bajo qué condiciones certificar? Solo ustedes son los que van a ir aprendiendo y van a ir colocando las condiciones según los otros actores también las pongan. Hoy yo no les puedo decir es que el transformador tiene que certificar directamente al plan de decisión ambiental que el gestor diga. No, eso no es verdad. En algunos casos se cumple, en otros casos no, porque muchos de esos casos se hacen porque se sientan y llegan a acuerdos. Por último, es la lenta transición de la informalidad a la formalidad. Hoy nos tocó desde Fractal, desde Círcula, decir vamos a tener que abrir una persona o una línea enfocada simplemente a ayudarle a los transformadores a formalizarse, ayudarle a los gestores que cumplan las las etapas que deben de cumplir en 5 años para que se formalicen, ¿sí? Porque si ellos no se formalizan, no hay quien certifique. Si ellos no se formalizan, no hay quien recoja o quien le entregue a ellos de una manera tranquila ese material sin tener susto de que ese material se vaya para otro lado. Hoy importan material sí, de una mala manera, ¿sí? No lo entran al país como debe de ser. Entonces, ese es el temor de los certificados. Hoy certifican otros residuos que no tienen que ver con envases y empaques. Hoy todavía se genera vertimientos por transformadores porque el día que se inscriba, seguramente la autoridad ambiental va a llegar y va a decir, venga, ¿cómo gestiona su agua? ¿Cómo gestiona su aire? Y deben de hacerlo de una adecuada manera. Y hoy nosotros, y seguramente muchos planes, están acompañando a esos gestores y esos transformadores para que se formalicen, para que cumplan, porque a nosotros y a los productores le conviene más que nada que ustedes lo hagan. Y finalmente, antes de terminar, quiero hacer una reflexión. Hace poquito hubo una semana de Colombia Plus, en Colombia Plus, y sacaron una revista, La tecnología del plástico, y sacó una reflexión que me gustó mucho y quiero compartirla. Y dice que si un empaque, señor fabricante y señor productor, si un empaque o una tapa, usted la pone en el mercado y vuelve a usted, la probabilidad de que esa tapa o ese empaque usted la reincorpore, la reutilice, hoy es muy grande, ¿sí? Pero la verdadera pregunta es, ¿qué debo hacer para que esa tapa y ese empaque vuelva a casa? Así, literal lo citaba y me gustó mucho. La pregunta es, ¿qué debo hacer para que ese envase y ese empaque vuelva a casa? Y ellos citaban de que la única forma de hacer eso es con trazabilidad. ¿Cómo hacer para que la cadena se cierre? Solo lo vamos a lograr si yo comunico como marca, como fabricante, quién es ese empaque, quién es ese producto, independiente del residuo sin envases y empaques que compete el webinar de hoy, pero
quién es ese empaque, quién es ese producto, cualquier residuo, y a dónde debe volver, dónde debe volver eso, quién es y a dónde debe volver. Eso es lo que yo debo comunicar constantemente. Es muy triste ver cómo grandes marcas están realizando desarrollos para incorporar reciclado, material reciclado en sus materiales y que esos materiales terminen incinerados para recuperación energética, porque simplemente no se sabía qué era y con qué finalidad lo produjeron. Entonces, ahí es donde yo quiero invitarlos. Hoy nada más estaba leyendo mucha tecnología acoplada a QRs, a códigos de barra. Hoy les está informando a los recicladores o a los transformadores si ese material tiene reciclado, si ese material viene de qué tipo de marca y cuánto pesa. Entonces, eso va a poder permitirle a los transformadores, permitirle a los de las marcas volver a reincorporar. Hoy grandes marcas están reincorporando en materiales que son grado alimento, porcentaje material reciclado. Y solo lo logran porque saben exactamente dónde se genera el residuo. Ese empaque o alimento que fue hecho para papitas, yo lo vuelvo y lo recupero, pero yo tengo toda la trazabilidad que me la entregó fulanito, que lo recogió de un restaurante, que es de papitas, yo puedo volverlo a reincorporar sin ningún problema y hay normas específicas que avalan eso. Entonces, en conclusión, y ya para terminar, porque ya es hora, qué pena con todos, es, primero, hay que leernos la resolución 1407-1342. Hay que entender nuestro rol como actores. Soy productor, soy comercializador o a veces soy productor, soy transformador y a veces soy productor porque hay transformadores que sacan material al mercado empacado y me vuelvo también un productor. El hecho es que sea responsable de todos esos envases y empaques que pongo yo en el mercado, porque si no soy yo, pues de nada me va a hacer hacerme de los oídos sordos, porque a la final la autoridad ambiental va a llegar. Hoy, se los digo desde la experiencia, en Círcula tenemos planes de gestión ambiental que apenas se adhirieron este año y no dieron cumplimiento al 2018 y hoy el ANLA nos dice, no importa, que se adhieran, así sea tarde, eso sí, el tema de extemporaneidad, sí, porque no lo hicieron cuando debía ser, ellos deben tenerlo claro, que se debe tomar medidas frente a esto, pero es mejor adherirse desde ya, cumplir la norma desde ya, que hacerlo ya muy tarde. El tercer mensaje es ¿qué debo cumplir? Un tema de aprovechamiento, investigación y desarrollo, reciclabilidad, entre la investigación y desarrollo, sensibilización y cobertura. Hay muchos lugares de Colombia, nosotros solo nos enfocamos en Cali, Medellín, Bogotá. Hay muchos lugares de Colombia que necesitan apoyo, ¿sí? Todos los ítems son iguales de importantes. Y el cuarto, el tema de software. Si no llevamos una trazabilidad, un tema de claridad a quién debo certificar, quién es mi plan, este con quién está, aquel con quién está, ¿sí? Si no tengo claridad en eso, nos vamos a volver locos. Y lo digo desde la experiencia. Transformadores que no saben a quién certificar porque ni siquiera sus gestores son claros con ellos. Productores que no saben quién les certifica los envases y empaques porque cuando llevaron el residuo lo mandaron mezclado y los gestores dicen, no tengo el sistema de clasificación para dividir entre envases y empaques y lo que no es envases y empaques. Entonces no les certifico nada. Entonces, eso es un tema de reflexión. Siempre trato de hacer que nosotros entreguemos un toma de preguntas hacia ustedes, que se vayan con incógnitas y que a la final del día pues tomen decisiones y decidan acercarse a cualquier plan, a nosotros, a otros planes de gestión ambiental, para que los guíe cómo debe ser la mejor manera de poder gestionar esta normativa. Hoy es Ley 2232, mañana ya están hablando de reforma tributaria donde le ponen impuestos a los plásticos de un solo uso que no entran en ninguna de estas normativas. Mañana y pasado mañana y el otro año van a ser mucho más.